La vez pasada hablamos del origen de las ludotecas, de recorrido histórico y geográfico, de que las cosas no suceden de la nada, sino que tienen un inicio, tienen un recorrido. ¿Qué le pasa a un auto? Ah. eh, sino que, bueno, esto, pensar en que cualquier objeto cultural, material, simbólico, tiene un origen, un contexto donde las cosas aparecen y suceden. En el caso de las ludotecas, aparecen en Estados Unidos como un lugar de préstamo de juguetes después de la guerra. Este formato pasa a Europa y cuando llega a América Latina, dijimos la vez pasada, se transforma el sentido de lo que es una ludoteca y bueno, se piensa como un lugar de participación de los pibes, de creación y donde aparece lo comunitario. O sea, es bien latinoamericano, ¿no? Dijimos que había distintos tipos de ludotecas según el lugar donde se ubiquen y podemos generalizar como pensar en espacios de salud, espacios educativos, espacios comunitarios y cada uno de ellos diferencias. También dijimos que para pensar en una ludoteca, en establecer una ludoteca, hay que pensar primero de la idea al proyecto, que son dos cosas completamente diferentes, del proyecto a la instalación y de la instalación al día a día, ¿no? a la implementación, al poner en práctica, a hacer que funcionen. Y eso a la vez requiere miles de ajustes. Cuando este formato de espacio para pibes llega a la escuela, digo para pibes porque las bibliotecas en general están pensadas para pibes, habría que pensar en algunos espacios. Hay espacios de juego para adultos, pero no se llaman ludoteca. Ese espacio de juego, la verdad es que nosotros tenemos un marco legal que habilita el lugar de juego en la escuela, que tiene que ver con la Ley de Educación Nacional. Uno de los objetivos, tanto para inicial como para primaria, es la aparición del juego en la escuela, y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, uno de los cuales es el derecho al juego, y dijimos también que la Convención está incluida en la Constitución, por lo tanto, jugar es un derecho constitucional. Entonces, si jugar es un derecho y está establecido en la ley, la escuela y todos los espacios ciudadanos, la escuela incluida allí, deberían establecer lugares donde se pueda ejercer ese derecho, porque el derecho, si no se ejerce, digamos, es una palabra escrita en un papel. Entonces, cuando pensamos en una ludoteca, bueno, en una escuela el juego siempre es un espacio ganado en la escuela, o sea, hay que ganárselo, no es un espacio dado. De ninguna manera, ni real ni simbólicamente, si no existe una ludoteca dada, existe el espacio de música, la biblioteca, pero la ludoteca no está dada, hay que ganarse ese espacio, ganarle a lo pedagógico, como si jugar no fuera una situación educativa, ¿no? Y porque además rompe con la lógica escolar. Un espacio de juego genuino rompe la lógica escolar. El adulto no es el que dice lo que hay que hacer, sino el que toma las decisiones son los chicos. Además de que es un espacio ganado, bueno, para ganar ese espacio hay que pensar dónde, hay que pensar cuándo, si es fija, si es móvil, si sucede en las aulas, porque no hay otro espacio, si en la aula, si sucede en un aula, se sigue llamando ludoteca, o si para que sea ludoteca requiere un espacio que la identifique. ¿Qué duración? Si los pibes van a jugar 1 hora, si van a jugar 1 hora y media, si van a jugar, no digo 10 minutos porque no existe, digamos, el recreo como espacio de juego, hay que recontra criticarlo, ¿no? ¿Qué materiales, ¿no? Si van a ser juguetes comprados, sí, no, cuáles, si es sí, hay que tener mucho criterio, porque para que jueguen con los mismos juegos deseados por el mercado o ofrecidos por el mercado, la verdad, directamente no abrimos la ludoteca. O que tienen acceso por otro lado, ¿no? Y porque esos juguetes vienen como con el juego decidido de antemano, digamos, ahí hay mucho para criticar y para decidir, por eso requiere como una mirada muy crítica, ¿no? La instalación de la ludoteca. Y si material de desecho, el material de desecho no es todo posible, no es todo
útil, no es todo válido, hay que como seleccionar muy bien, hay que mirar qué objetos tienen potencial lúdico, cuáles se pueden mezclar, hay otras preguntas para responder, también es probar si este funciona, si el otro no funciona y dejarse sorprender, porque a uno no se le ocurre qué hacer con eso y los pibes tienen 1000 ideas para hacer con eso. Es lo mismo, es como dejarse sorprender y entrar en ese mundo de juego que es maravilloso. Es el lugar que yo elijo estar, ¿no? Y entonces dijimos juguetes comprados, material de desecho, incluiría materiales de la naturaleza. Ayer, que como ya todos sabemos, estuve por había unos frutos, no digo semilla, la semilla está dentro del fruto, unos frutos, y como dato les paso el fruto del timbó, que también le dicen oreja de negro, que es un fruto grande, duro, oscuro, con forma de oreja, oscura, de ahí oreja de negro. Es un objeto deslumbrante, hermoso estéticamente, tiene una textura, porque lo que ofrece el material de naturaleza y el material de descarte es justamente ofrecer otras texturas por fuera del plástico, ¿no? Redondeando. Me quedé un poco. Bueno, pero también cada una de estas selecciones y de estas búsquedas y estas miradas es un mundo en sí mismo para el profe. Bueno, ¿cuál de todos estos objetos? No lo que está dado y viene, como esta otra mirada, revisitar ese objeto, ¿no? También el lugar de guardado. Si tenemos los materiales, requerimos un lugar de guardado. ¿Cómo? ¿Y cómo clasificamos para guardar? ¿Guardamos todo desparramado? ¿Guardamos por ítem? ¿Cómo guardamos? ¿Dónde guardamos? Hay mucho para pensar en relación a la ubicación y además del sentido, ¿no? ¿Por qué y para qué establecer un lugar de juego en la escuela que dialogue con los otros espacios escolares? Porque el sentido es que dialogue, que se intercambien mutuamente, ¿no? Entonces, termino esto, cuando dije lo del guardado, la pregunta sería, ¿un estante de juegos en un aula es una ludoteca? ¿Habilita a llamar ludoteca la hora de juego dentro del aula? ¿Habilita o no? Una hora de juego en el aula justamente es una ludoteca, aunque les establezcamos el tiempo y establezcamos los materiales. En el aula sería ludoteca, o cómo tiene que transformarse el aula para habilitar otro tipo de juego, ¿no? La disponibilidad espacial, la disponibilidad de los materiales. Bueno, hasta aquí. Después hablamos. Propongo que ¿vas a dar la respuesta a esto o va a quedar flotando en el aire? Si el estante es una ludoteca. ¿Vas a responderle en el segundo bloque, profe? Sí, pero eso es una pregunta que cada uno también tiene que pensar. Sí. Bien, bueno, entonces... Perdón, porque por ahí no tenés una ludoteca, pero es mucho más tener un estante de juegos y habilitar una hora por semana para jugar, aunque no tengas ludoteca, que negarlo, no tengo ludoteca, entonces, no, bueno, hacete cargo de lo posible también, ¿no? Claro. O tener un mueble lleno de juegos en el aula y no se usan casi nunca, ¿no? Qué triste. Claro, ¿no? Bueno, chicas, Patricia y Silvia, vamos a volver en un ratito acá con tu columna, Patri, así seguís contándonos un poco más acerca de las ludotecas y las posibilidades que tiene en una institución educativa y en otros lugares, como recién estabas comentando. Así que, si les parece, vamos a un corte y volvemos en unos minutos. No se vayan, queridos oyentes, tenemos más para ustedes. Esas preguntas quedaron, ¿no? Cuando hablamos de ludoteca en una escuela, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ludoteca en una escuela? Si es simplemente un lugar de juego, si es una hora en el aula, si requiere un espacio propio, bueno. Y la verdad es que lo mejor es que se haga lo posible antes de que no se haga nada, pero como también dijimos la vez pasada, hay que establecer alguna idea de juego, de qué hablamos cuando hablamos de juego, para saber qué es lo que se está habilitando en ese tiempo y en ese espacio. Ya eso es un gran avance, digamos. Entonces, cuando uno tiene una idea de lo que es el juego infantil, de lo que es poner a los pibes a jugar, ahí se va a establecer
el dispositivo con las características acordes con eso. Y también, digamos, toda esa idea de juego uno la puede ir transformando en la práctica cotidiana, acompañada por lectura de material teórico y establecer, bueno, una línea de juego posible dentro de esa escuela, de esa aula, con ese grupo, etcétera, ¿no? Pero bueno, es eso, es la práctica y la teoría juntas y constituyen la propuesta. Después aparece el espacio, los materiales, pero práctica y teoría van a constituir la propuesta. La postura del docente en relación al juego y a la infancia es lo que va a constituir la propuesta y lo que luego va a definir o a indicar el camino de búsqueda de materiales y etcétera, ¿no? Pensábamos si un estante de juego es una ludoteca, si una hora de juego en el aula es una ludoteca. Bueno, como decía, son respuestas a armar en el contexto posible, ¿no? Y yo creo que también que, como decía, que los espacios en las escuelas se van ganando y se van estableciendo con una buena fundamentación teórica, y lo que a lo mejor empieza como un estante, por ahí luego aparece el espacio y se establece un aula que estaba vacía y que no nos habíamos dado cuenta en la institución, y que ahí aparece la ludoteca, y lo digo por experiencia propia. El juego va ganando su espacio y va floreciendo, ¿no? Y va a veces teniendo un lugar propio dentro de lo que es la institución escolar, que a priori no lo hubiera tenido. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de una ludoteca? Es básicamente un lugar donde dejar jugar libremente, ¿sí? Es el lugar de la escuela desescolarizado, es donde el maestro no es el que decide los tiempos y las acciones, sino que el que decide es el grupo, cada pibe y el grupo en general. Hay un tiempo de inicio, un tiempo de finalización, como todo, hay un condicionamiento, pero son las condiciones propias de la vida con otros, ¿no? Pero lo que pasa dentro de ese tiempo limitado es que es esta libertad de los pibes de poder transcurrir en ese movimiento constante. Y ahí entra en riesgo, digamos, el espacio de juego, porque los maestros intentamos todo el tiempo indicar qué, cómo, por qué, así no, así te quedaría mejor. Tal vez no dicho y tal vez no así burdo, pero tenemos esa tendencia a meter la mano y meter la cabeza. Y en la ludoteca sería al revés, digamos, es dejar y sorprenderse y disfrutar, ¿no? Aparecen en esas combinaciones que decía de los materiales, en ese uso que deciden los pibes, ¿no? Aparecen construcciones, ¿no? Efímeras, ¿no? Porque eso además tiene el juego, así como construir y destruir son parte de la misma propuesta, ¿no? Se construye para destruir es parte del juego. Ay, no, porque no sé cuánto. Es así, y es una constante transformación, y nosotros vemos algo que dices, ay, pero esto es del Centro Cultural Recoleta, de la maravilla de la combinación, y nos damos vuelta y ya no existe más, y ya dio paso a otra cosa. Por eso hablo de dejar jugar como discurrir, como transcurrir, es un fluir constante, y el disfrute está... El acompañamiento está en disfrutar de eso quiero decir, no en indicar cómo son las cosas, sino en entrar en esa lógica y dejarse emocionar, lo digo con la experiencia, ¿no? Dejarse sorprender, y no son palabras, esto quiero decir, porque decir se dice fácil, y en este movimiento constante, si alguien abre la puerta en el momento del juego, dice, uy, esto es un lío bárbaro, esto es un despiole que no tiene vuelta atrás, esto ya no tiene solución, este caos. Bueno, el que está dentro lo que va viendo es estas distintas, el devenir del juego, ¿no? Que todo va teniendo un sentido, una lógica, una organización, que el que mira de afuera no lo ve. El juego requiere ese caos, y eso la escuela no lo tolera mucho.
¿no? Si buenos días, señorita, sigue existiendo, todos en fila de nenas, fila de varones. Y aunque no lo hubiera, sigue existiendo un orden establecido por los adultos. Que no estoy diciendo que esté bien ni mal, lo que estoy diciendo es cómo entra en contraste la ludoteca, el espacio de juego, que es todo lo contrario de eso. En todo caso es el despiole. Hay que ver si la escuela puede digerir eso, porque si no, tampoco es un espacio de juego, que con lo que vos decías, Silvia, bueno, para empezar están guardados, y si se sacan para usarlos de determinado modo. Entonces, bueno, no es una ludoteca, es un rato de juego, en todo caso, con suerte, que es mejor que no lo hubiera, vuelvo a decir, es mejor el estante de juego en el aula que no existiera, pero para juego le falta todavía. Entonces eso, ese lío y ese desorden, lo que va a buscar y lo que va a generar es otro orden, que es el orden del juego, el orden lúdico. A eso hay que darle tiempo. 10 minutos de correr en el patio no alcanza, porque además el patio no reemplaza la ludoteca, no, es otra propuesta que para pensar, porque va a tener que ver con la idea del juego como descarga de energía, que es una idea muy recortada, muy criticada y muy antigua de lo que es el juego. Entonces, digo, para que entre esta nueva lógica del juego, hace falta que los pibes puedan llegar, desparramar, reorganizar, jugar con este y después con el otro, y el docente va desparramado por ahí, entre el desparramo, guardando, estableciendo, lo que va a generar ese modo de estar allí, va a mostrar los distintos modos de ser de cada pibe también, porque no está establecido lo que se espera, lo que espera el adulto y el pibe responde a eso, sino que es lo que va saliendo y lo que va pudiendo en interacción con los otros pibes. Y es sorprendente. En lugar del maestro, por eso la ludoteca requiere en realidad alguien que sepa de juego, que esté por fuera de la lógica escolar, o que tenga formación en juego, para permitir eso y para disfrutar de eso y para saber que el caos es necesario para que aparezca otro orden lúdico, y disfrutar de eso, y que el maestro esté dentro, no esté dejo a los pibes y me voy, sino que pueda el maestro asistir, estar, compartir, no estar en el lugar y corregir los cuadernos, no es el rato libre del maestro, es el rato de poder observar a los pibes en otras interacciones y dejarse decir, uy, pero si este pibe no se concentra para nada en la escuela, es el pibe que abre la puerta y sale corriendo. Bueno, ahí está plenamente concentrado en lo que está haciendo. Y la otra cosa es que genera una gran responsabilidad esta escena, porque cada pibe se hace cargo, sin que nosotros le digamos, se hace cargo de lo que provoca, de lo que genera. Las ludotecas en general, bueno, en una escuela donde yo trabajé era enorme, en el Normal 1 teníamos la fortuna de tener un lugar privilegiado, bellísimo. También es una decisión, ¿no?, de las autoridades qué lugar se adjudica, bueno, es ahí la negociación. Y ahí no había tanto problema en el entrecruzamiento, ¿no? Porque hay pibes que están jugando a las cartas, pibes que se están disfrazando, pibes que arman construcciones que van de punta a punta. Bueno, todo eso sucede simultáneamente y no hay conflictos. En todas las experiencias que tengo, aún en lugares más chicos, en un aula convencional, 30 pibes con cosas desparramadas, 30, como sabemos, de 6, 7, 8, 9 años, que son pibes que ya ocupan mucho lugar, no son nenes de jardín, que son más chiquitos y que todos más chiquitos, no, estoy hablando de primaria, desparramados, porque los pibes de 8 y 9 se meten adentro de las cajas, pues sí, pero ¿qué pasó acá? Faltó juego, claramente, lo que falta es juego, falta disponer del cuerpo, y no tiene que ver con el espacio, porque estoy hablando de espacios chicos y sin embargo los pibes lo pueden hacer, y eso, hay como una autonomía, una autorregulación que está dada por el juego mismo y por la convivencia y no por cómo deben ser las cosas. No, acá te dije que no, tipo recreo, esto no, lo otro tampoco, lo digo como una figura fea, digamos, pero que se ve, pero que se ve. Voy cerrando. Entonces, eso, de la responsabilidad, la autonomía, es algo que le suma a
a la escuela, la ludoteca? Le suma, por un lado le suma felicidad, que nunca está de más, le suma disfrute, le suma creaciones y otras creaciones y decir, pero estos pibes, las cosas que hacen, y le suma si realmente se establece el intercambio, por otro lado, ¿no? Que la gente pueda venir a ver, la directora, la vice, la secretaria, las cosas que pasan con los pibes, que se banquen el barullo. Una ludoteca siempre es ruidosa, siempre, no se juega así, ay, me parece que te gané, ay, no, esto no lo pongas acá, pero, o sea, se juega a los gritos, digamos, a los gritos, consentido, claro, sí, pero a ver, cuando ustedes juegan a las cartas, chicas, te están ganando, ay, qué pena, perdí, no, qué pena, no, qué pena, bueno, eso, digamos, que por un lado, transformar el lugar del adulto dentro de la escuela y transformar el lugar de los pibes también dentro de la escuela, porque es el único lugar donde pueden apropiarse de sus propias decisiones y de las consecuencias de sus decisiones. Por supuesto, las cosas se vuelven a guardar, la ludoteca, así como se desparrama, se guarda, y se guarda con un criterio lógico de utilidad, digamos, las cosas iguales van en el mismo tacho, y ya está, y se guardan en algún estante que tendremos por ahí. Chau, terminó, me están haciendo circulito. Va guardando la columna de Patricia Goicoechea cada sábado más interesante, Patri. La verdad que estos aportes sobre juego que muchas veces nos faltaban acá en el programa son muy valiosos. Creo que muchos docentes van a poder aprovecharlos, ¿no? Y van a poder incluso consultarte si quieren para seguir aprendiendo, ¿no? Silvia, ¿qué decís? Sí, muchas cosas para pensar, ¿no? Como vos decías, Patri, ¿no? Decías, bueno, en el jardín, cómo fluye el juego y cómo en la primaria aparece como un espacio, ¿no? Como todo se transforma en una materia, un espacio distinto, cerrado, qué sé yo, ahora es el momento del juego, queda como en un costado y se habilita. Pero cuántas cosas pueden suceder, digo, a partir de lo que te fui escuchando, aún con esos condicionantes, ¿no? Algo de eso puede suceder aun cuando sea como la hora de la ludoteca, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, cuánto la importancia de que esté el maestro del grupo ahí, me parece que es fundamental. Porque hay los pibes juegan, pero los maestros y el que coordina la ludoteca tienen que reflexionar sobre cómo juegan los chicos y la intervención tiene que ser en mejorar esa digo, no sé si se puede hablar de capacidad de jugar, pero digo, me parece que hay una intervención que es sumamente importante y que yo no sé si los y las maestras en su formación, estoy hablando del nivel primario, que es el que más conozco, si en su formación están atravesados por esto. Hay algo que viste, como lo históricamente establecido en este nivel no se juega, y ni te digo en el secundario, ya muchísimo menos, no está dentro de la perspectiva de la reflexión en la formación del docente en el nivel primario de esto, ¿qué es el jugar a los 8 o 9 meses? No hay ninguna materia obligatoria en la formación de primaria, sí en jardín, pero no en primaria. Claro, como EDI, como materia optativa dentro de algunos profesorados que deciden eso, que no son muchos, pero no existe. ¿Cuándo en la Ley de Educación Nacional está indicado el juego como actividad necesaria, como uno de los objetivos? O sea, hay una contradicción ahí que no está bien, que habría que revisar profundamente. Es cierto que los maestros no tienen ningún acercamiento al juego genuino, digamos, sí, por ahí el juego para aprender un contenido. Claro. Como un medio pero no como un juego
Sí. Y que entonces el adulto decide cuándo, cómo y por qué. Y después se lo sacan, ya está, porque el pibe ya aprendió ese contenido. Ese juego debería seguir presente, porque los juegos no enseñan un contenido. Los juegos integran entre todo lo que generan ese contenido. Exacto, tal cual. Sí. Se usan mucho las cartas, ¿viste? Por el tema de los números, pero en las cartas aparece lo motriz, lo social, lo cultural, los juegos de cartas tienen su historia, ¿por qué no abordar también todo eso? ¿De dónde salen las cartas? ¿Dónde aparecieron las primeras cartas? ¿Cómo llegaron acá? ¿Quién te enseñó a jugar? Aparece como la memoria lúdica familiar, la memoria lúdica social, porque jugar es un acontecimiento social, no solamente individual. Comunitario, que habla de lo que jugamos, lo que no jugamos y lo que dejamos de jugar, habla también de un grupo social, ¿no? Bueno, apasionadas las compañeras, me encanta esta charla. Vamos a seguir con el programa y vamos a seguir con estos temas acá en sintonía y vamos a escuchar a Pablo Milanés. Si ella me faltara algún